Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy vamos a ver cómo se realizan las derivadas de las operaciones con funciones. Podemos tener sumas, multiplicaciones, divisiones, funciones de funciones. Entonces vamos a ver cómo se hacen las derivadas de esas operaciones. Vamos a empezar, por ejemplo, por la suma. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, la derivada de la función f de x más g de x, pues en este caso sería igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Es decir, que la derivada de una suma va a ser igual a la suma de sus derivadas. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos que hacer, por ejemplo, la derivada de 3x cuadrado más el seno de x, pues esto sería igual a la derivada de 3x cuadrado más la derivada del seno de x. En este caso haríamos cada derivada por su lado y me quedaría 6x más coseno de x. Bueno, pues así de fácil. Vamos a ver ahora cuando tenemos una función multiplicada por un escalar, por un número. Cuando yo tengo que hacer la derivada de k por f de x, esto sería igual a k por la derivada de f de x. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo también. Vamos a imaginarnos que tenemos 5, pues por el coseno de x, por ejemplo. Tenemos que hacer la derivada de esto. Bueno, pues en este caso me quedaría 5 por la derivada del coseno de x. Que esto me daría 5 por menos seno de x. O sea, menos 5 seno de x. ¿Qué ocurre si lo que tenemos que hacer es la derivada de un producto de dos funciones? O sea, la derivada de f de x por g de x. Bueno, pues en este caso se realizaría de la siguiente manera. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Vamos a poner también un ejemplo. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de 2x cuadrado por el logaritmo neperiano de x. Siguiendo este procedimiento me quedaría la derivada del primero, bueno, vamos a ponerlo primero indicado. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y esto me daría, la derivada del primero serían 4x por logaritmo neperiano de x, más 1 partido por x y por 2x cuadrado. Esto, bueno, lo podríamos simplificar. Me quedaría 4x logaritmo neperiano de x más 2x cuadrado partido por x, que al final me quedaría 4x logaritmo neperiano de x más 2x, que incluso si quisiéramos podríamos sacar factor común y me quedaría x, que multiplicaría a 4 logaritmo neperiano de x más 2. O haber sacado incluso el 2 y me quedaría 2x por 2 logaritmo neperiano de x más 1. De cualquiera de esas maneras me daría el resultado de esta multiplicación. Y si tenemos una división, una fracción, o sea, yo tengo que hacer la derivada de f de x partido de g de x, esto me quedaría la derivada del primero, del numerador, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, y todo ello partido del denominador al cuadrado. Bueno, pues vamos a poner también una fracción. Seno de x partido de 2x,
Y siguiendo este procedimiento sería la derivada del seno de x por 2x menos la derivada de 2x por seno de x y partido de 2x al cuadrado. Si vamos resolviendo esto, me quedaría la derivada del seno, sería el coseno de x por 2x menos la derivada de 2x, que sería 2 por el seno de x, y todo ello partido de 4x cuadrado. Aquí también lo podríamos simplificar, podemos sacar factor común el 2, y me quedaría 2 que multiplicaría a coseno de x por x menos seno de x partido de 4x cuadrado. Y si lo queremos simplificar un poquito más, pues me quedaría x coseno de x menos seno de x partido de 2x cuadrado. Y por último, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una función de función. Es decir, cuando yo tengo que hacer la derivada de g de x compuesto con f de x. Bueno, pues en este caso sería la derivada de f de x por la derivada de g de x. Vamos a poner también un ejemplo para verlo. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, la derivada del seno de 2x cuadrado, pues esto, la derivada del seno sería el coseno, tendríamos el coseno de 2x cuadrado, y como el argumento que tiene aquí el seno es otra función, habría que multiplicarlo por la derivada de eso, que serían 4x. O sea que al final me quedaría 4x coseno de 2x cuadrado. Bueno, pues estas serían las operaciones fundamentales sobre las que podemos hacer las derivadas. Hemos visto la derivada de la suma, si fuera la resta nos pasaría igual, la derivada de una resta sería la resta de sus derivadas. Multiplicar un número por una función, su derivada sería el número por la derivada de esa función. Aquí ya un poquito más largo, derivada de un producto de funciones sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Si fuera una división, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, y partido del denominador al cuadrado. Y si fuera una función de función, pues tendríamos la derivada de lo primero que se ve, que en este caso es un seno, y de ahí luego habría que multiplicarlo por la derivada de lo que hay dentro del seno, puesto que es una función de función. En este caso, lógicamente, las fracciones, siempre que la función g de x no fuese 0, claro, porque si no nos daría división entre 0. Bueno, pues ya tenéis otra cosita más sobre las derivadas para poder practicar y para poder resolver ejercicios más complicados. Ya a partir de aquí empezaremos a hacer ejercicios en los que vienen derivadas e iremos haciendo paso a paso esa resolución. Esto último, el último paso, le llamamos la regla de la cadena, porque hacemos una, después hacemos otra. Esto es lo que se llama regla de la cadena. Bueno, pues por hoy nada más. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.